Imagina estar en la cima de tus sueños, conocido por tu velocidad, fuerza y determinación. Ahora, imagina perder todo eso de un día para otro. ¿Qué harías si alguien te dijera que tu vida nunca volverá a ser la misma? Que todo lo que amas está fuera de tu alcance para siempre. Hoy vamos a conocer una historia que puede cambiar tu manera de ver la vida. La historia de cómo un hombre enfrentó el peor momento de su existencia y salió más fuerte que nunca. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede ayudarte en tus propios desafíos. El año era 1970. Bruce Lee, el hombre que un día sería recordado como el más rápido, fuerte e influyente en las artes marciales modernas, estaba tirado en el suelo, inmóvil, mirando al techo blanco, sin poder levantarse. Las palabras del médico le golpeaban la mente como una sentencia cruel. No volverás a luchar. Ni siquiera podrás entrenar. Tu columna está comprometida. Si lo intentas, podrías quedar paralítico. Para muchos, eso sería el fin. Pero no para él. Bruce Lee se quedó mirando el techo, enfrentando una pregunta que lo desgarraba por dentro. ¿Y ahora? ¿Quién soy sin mi cuerpo? Aquel hombre que desafiaba cualquier límite físico estaba cara a cara con un enemigo que no podía golpear: el dolor, la duda, su propia mente. Y fue en ese instante, en ese cuarto silencioso, donde muchos se rinden, que comenzó una transformación. La transformación que llevaría a Bruce Lee de ser un luchador a convertirse en una leyenda. Pero antes de llegar a ser legendario, tuvo que atravesar el abismo. Sé como el agua, amigo mío. Una frase famosa, tatuada y repetida por millones. Pero pocos entienden lo que realmente significa. El agua no se resiste, se adapta. Fluye si encuentra espacio. Pero también golpea y rompe si toma fuerza. No lucha directamente contra el obstáculo, lo rodea, lo desgasta, y si es necesario, lo destruye. Eso es lo que Bruce Lee necesitaba convertirse, como el agua. No solo para ganar peleas, sino para enfrentar la batalla más difícil de todas, la batalla contra uno mismo. Y aquí va una verdad incómoda. Hablar de agua no quita la sed. Pensar en disciplina no te hace disciplinado. Bruce aprendió esto muy temprano, a los 18 años, cuando fue casi expulsado de Hong Kong por sus peleas callejeras. Llegó a Estados Unidos sin dinero, sin saber inglés, sin rumbo claro. Muchos en su lugar se habrían escondido detrás de excusas o del papel de víctima. Pero hay una línea invisible que separa a los que se rinden de los que superan. Y esa línea empieza justo donde la mayoría se da por vencida. Ahí es donde muchos se confunden. Ven al Bruce Lee rápido, preciso, casi sobrehumano, y olvidan al joven torpe, peleador, rechazado, lleno de dudas. Un chico que tenía más preguntas que respuestas. Que sentía miedo, que se sentía perdido, que no sabía si estaba avanzando o escapando. ¿La diferencia? Él decidió enfrentarse a ese vacío, porque hay un tipo de dolor que destruye y otro que crea maestros. Bruce comprendió algo que la mayoría evita aceptar: o te disciplinas, o la vida te va a disciplinar. No hay punto medio. Cuando escuchó que nunca más podría entrenar, algo dentro de él tuvo que morir, la ilusión de que el cuerpo era todo. La creencia de que la fuerza física era la única fuerza que importaba. Ahí entendió que los músculos no son suficientes, que la velocidad no es suficiente, que la técnica no es suficiente, si tu mente no es fuerte. Y tal vez esta sea una de las lecciones más dolorosas, pero también más liberadoras. Porque mientras creas que el problema está afuera, en la falta de oportunidades, de tiempo, de suerte, seguirás siendo un prisionero. Pero en el momento en que entiendes que tanto el problema como la solución están dentro de ti, todo cambia.
Fue así como, aún acostado e inmovilizado, Bruce comenzó a escribir. Sí, a escribir. Llenó cuadernos enteros con ideas, reflexiones, planes, dibujos, estrategias, ejercicios mentales y filosofía de vida. Bruce Lee convirtió el dolor físico en combustible para su mente. Y aquí entra una verdad que muchas personas no quieren aceitar. No es el entrenamiento lo que te hace fuerte, es el malestar. No es la técnica lo que te vuelve invencible, sino cómo enfrentas el fracaso. Porque quien tiene miedo de equivocarse, nunca acierta de verdad. Y quien huye del dolor, también está huyendo de su propio crecimiento. Bruce solía decir, no rezo para que la vida sea fácil. Rezo para tener fuerza y soportar lo difícil. Esa frase no es solo algo bonito para repetir. Es una guía, un mapa para quien no quiere ser solo uno más entre la multitud. Pero la mayoría, lamentablemente, escoge el camino más cómodo. El camino de las excusas elegantes. No tengo tiempo, no soy tan bueno, no nací con talento. Mentiras disfrazadas de verdades, envueltas en el papel del victimismo. Bruce sabía todo eso. Por eso también decía, la vida no te da lo que quieres. Te da exactamente lo que mereces, según tu disciplina, tu coraje y tu disposición para pagar el precio. Y pagar el precio, ese es el punto que separa a los que solo desean de los que realmente hacen. Mientras muchos buscaban secretos mágicos, golpes ocultos o atajos, Bruce pasaba horas, días, incluso meses, repitiendo los mismos movimientos simples una y otra vez, hasta que se volvieran parte de él. Él entendía que el verdadero secreto era la repetición. Constante, intensa, casi aburrida. Porque la excelencia vive justo en el lugar donde la mayoría ya se fue, diciendo que eso es muy monótono. Y eso casi nadie quiere aceptar. ¿Sabes por qué? Porque duele. Porque exige sacrificio. Porque obliga a elegir entre placer inmediato o legado. Bruce no quería ser solo un buen luchador. Quería ir más allá. Quería convertirse en un símbolo, una idea, una prueba viva de que el ser humano no tiene límites, excepto los que él mismo se impone. Y si piensas que todo esto es solo discurso motivacional barato, entonces necesitas revisar tus creencias. Porque aquí va otra verdad incómoda. Tu zona de confort te está matando. No lo hace con gritos ni dolor inmediato. Lo hace en silencio, poco a poco, quitándote la energía, la claridad, la fuerza de voluntad. Hasta que un día, te miras al espejo y no sabes quién eres. Bruce entendía eso. Por eso convirtió su cuerpo en un laboratorio, su mente en un templo, y su dolor en una herramienta. Mientras muchos huían del sufrimiento, él se preguntaba, ¿qué quiere enseñarme este dolor? Y muchas veces la respuesta era la misma. Existe una versión de ti que solo puede nacer cuando tu versión débil, perezosa, insegura, muere. Tal vez tú estés sintiendo ese dolor ahora. El dolor de no sentirte suficiente. El dolor de pensar que el mundo no te reconoce. El dolor de mirar hacia adelante y no ver salida. El dolor de sentirte solo, perdido, atrapado en una vida que parece no tener sentido. Si es así, entonces felicidades. Porque esa es la puerta. La puerta que separa a los comunes de los extraordinarios. La misma puerta que Bruce Lee atravesó cuando decidió que no sería definido por sus circunstancias, ni por su cuerpo, ni por el dolor, sino por su decisión. Cuando volvió a caminar, meses después del diagnóstico médico, no era el mismo hombre. Algo dentro de él había muerto. Y algo mucho más poderoso había nacido. Porque había entendido, de forma definitiva, que el mayor enemigo nunca estuvo afuera. Nunca fue otro hombre. Nunca fue un oponente en el tatami.
Siempre fue el mismo. Y cuando vences a esa parte débil dentro de ti, ya no hay nadie afuera que pueda derrotarte. Hay un detalle muy poderoso que pocos conocen. Mientras Bruce Lee estaba acostado, sin poder moverse, escribió una frase que marcaría todas sus decisiones a partir de ese momento. Ser derrotado no significa estar destruido. Fracasar no significa que todo ha terminado. No era solo una frase bonita. Era un código, un recordatorio de que el mundo exterior puede tirarte al suelo, pero solo tú decides si te quedas ahí o si te levantas. Y aquí va una verdad que muchos no están preparados para escuchar. La vida no se preocupa por cómo te sientes. No te pregunta si tienes ganas, si estás motivado o si estás con buen ánimo. La vida te presenta solo dos caminos cada día. Evolucionas o te hundes en tu propia zona de confort. Y es justo aquí donde muchos se pierden. Porque es más fácil pensar que Bruce Lee era un genio, que nació con talento, que tenía un don especial. Así, no tienes que mirarte al espejo ni aceptar que estás dejando pasar tu propio potencial. Pero esa no es la verdad. Bruce no fue un elegido. Fue alguien que eligió forjarse a sí mismo. Decidió conscientemente transformarse, cambiar, crecer. Y ahí está una de las lecciones más grandes de la vida. Uno no nace listo. Uno se construye. Uno se forma. Y si no lo haces por decisión propia, la vida te va a formar igual, pero de la forma más dura posible. Cuando Bruce volvió a caminar, no era el mismo de antes. Regresó distinto, más fuerte, más enfocado, más claro sobre quién era, y sobre todo, sobre quién nunca más permitiría ser. Porque cuando te enfrentas a la posibilidad real de perderlo todo, solo queda lo esencial. Por eso él decía: absorbe lo que es útil, descarta lo que no lo es, y añade lo que es únicamente tuyo. Eso no es solo una idea para artes marciales. Es una forma de vivir, una estrategia para crecer, un camino para quien se niega a vivir una vida mediocre. Y si lo piensas bien, es increíble cómo esta frase destruye una de las mentiras más grandes que nos han contado. Que debes seguir un modelo ya hecho. Un camino que alguien diseñó para ti. Un manual de cómo debe ser tu vida. Bruce rompió con todo eso. Rechazó estilos fijos, reglas absurdas, formas rígidas. ¿Y por qué? Porque la vida real no es un tatami con árbitro. No es un ring con cronómetro. La vida real es impredecible, caótica, dura. Y solo sobreviven los que se adaptan. Los que aprenden a moverse como el agua. Pero adaptarse no significa aceptar todo. No significa ser débil. Significa ser sabio. Saber cuándo fluir y cuándo romper. Porque el agua no es solo calma. También es fuerza. Es inundación, es marea, es un tsunami que arrasa cuando hace falta. Así enfrentaba Bruce la vida. No se dejaba moldear por las circunstancias. Él elegía moldear el mundo a su manera. Y hay una pregunta que él repetía una y otra vez. Una pregunta que tal vez tú también necesitas hacerte. ¿Qué es lo que me está deteniendo? Y casi siempre, la respuesta no está afuera. No son los demás. No es el gobierno. No es la falta de tiempo o dinero. Es tu mente. Es tu pereza disfrazada de cansancio. Es tu miedo disfrazado de prudencia. Es tu inseguridad escondida detrás de una falsa humildad. La prisión siempre estuvo en tu cabeza. Y si no rompes esas cadenas, pasarás la vida creyendo que el mundo fue hecho para otros, pero no para ti. ¿Y sabes qué es lo más duro? Nadie va a venir a salvarte. Nadie. Ni Bruce Lee, ni un mentor, ni un coach, ni tus amigos o familiares. La única persona capaz de rescatarte eres tú mismo. Esto no es una maldición, es una bendición.
Porque si la llave de tu prisión está en tus manos, entonces eres libre en el momento exacto en que decides serlo. Eso fue lo que Bruce Lee entendió cuando convirtió su habitación de hospital en un campo de batalla mental. No había tatami, no había oponentes visibles, pero sí había un enemigo mucho más fuerte que cualquier rival físico, él mismo. Y cuando comprendes eso, ya no hay vuelta atrás. Porque entiendes que el dolor no es un castigo. El dolor es un maestro, un entrenador, una forja que moldea versiones de ti que ni siquiera sabías que existían. El dolor llega para preguntarte, ¿de verdad lo quieres? ¿Estás dispuesto a pagar o preco? ¿Estás listo para dejar atrás esa parte débil de ti que insiste en desistir? Si la respuesta es sí, entonces bienvenido. Acabas de entrar en el grupo de los que no viven buscando aprobación, de los que no se conforman con lo normal. Has cruzado la puerta de los que construyen, de los que crean, de los que dejan una marca. Bruce Lee odiaba sentirse limitado. Odiaba que intentaran encerrarlo en una caja, que lo definieran con etiquetas, reglas o sistemas que ya no tenían sentido. Él sabía que la mayoría de las personas viven como piezas de una máquina, sin darse cuenta de que esa máquina no existe. Es solo una ilusión, un juego inventado. Y cuando despiertas, te das cuenta de que puedes jugar de otra forma. O mejor aún, puedes romper el juego. Así fue como Bruce creó el Jeet Kune Do. No como un estilo más, sino como la negación de los estilos. Una manera de decir que tanto en la lucha como en la vida, no se trata de memorizar movimientos ni de repetir fórmulas. Se trata de entender principios, de leer el momento, de sentir el cambio, y ser capaz de transformarte en el mismo segundo en que el mundo cambia. Porque el mundo cambia. La vida cambia. Los desafíos cambian. Y si tú no cambias con ellos, mueres. Tal vez no físicamente, pero sí mental y espiritualmente. Bruce nunca quiso ser solo un luchador, ni solo un actor, ni solo un maestro. Quería ser una idea. Un recordatorio eterno de que el ser humano no tiene límites, excepto los que él mismo acepta. Y si estás escuchando esto ahora, no es por casualidad. Quizás esto era exactamente lo que necesitabas oír hoy. Porque mientras sigas esperando motivación, seguirás sin moverte. Pero en el momento en que entiendes que no necesitas estar motivado, que solo necesitas decidir, todo empieza a cambiar. Porque la motivación llega después. Después de la acción. Después de la disciplina. Después de la decisión. Y, en el fondo, tú ya lo sabes. Siempre lo supiste. Solo que estabas intentando olvidarlo, fingiendo no oír esa voz que te llama a ser más, a convertirte en lo que sabes que puedes ser. Pero te asusta, porque convertirte en eso significa que ya no puedes volver atrás, que ya no puedes seguir siendo pequeño, que ya no puedes aceptar migajas. Y es justo ahí, donde todo comienza. Bruce Lee nunca fue solo un luchador. Fue, y sigue siendo, un recordatorio vivo de que tú no estás aquí para ser uno más. Estás aquí para volverte inquebrantable.